tema es acerca de Romanos capítulo 14, versículo 1 al 4, lo que leímos ahorita. Primero vamos a orar para poder comenzar. Buen Dios que estás en los cielos, te damos las gracias por tu gran amor, por habernos traído hasta acá, por habernos mostrado la salvación. Te pedimos, Señor, que este estudio sea una bendición para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, una de las cosas que me gusta de nuestra iglesia es que no solamente leemos, no solamente agarramos un texto y decimos esto dice así y lo interpretamos a nuestra manera, sino que nosotros lo estudiamos. Todas las doctrinas que nosotros tenemos, lo hemos estudiado, lo hemos analizado para poder comprender. Entonces, esta parte es muy interesante. Una vez un hermano, bueno, no es de nuestra iglesia, pero me dijo, a mí me gusta tu iglesia, pero lo que yo no entiendo es acerca de las comidas. Y me mencionó este capítulo, Romanos 14, 1 al 4. Y yo dije, espera hermano, yo voy a investigar eso. Porque en la clase que se llama Exégesis de Teología, nos pide a cada estudiante de un capítulo de Romanos o cualquier otro libro, buscar de un pasaje, extraer el significado, el estudio para poder comprender qué quiso decir el autor y cómo entendieron los lectores. Entonces, el hermano me preguntó eso y yo apenas iba a comenzar a estudiar eso. Yo dije, bueno, hermano, dame un tiempo y yo te explico, voy a investigarlo. Y esta investigación de este capítulo yo lo hice en 27 páginas en Word. Y a veces una de las cosas que tristemente no logramos, como que exponer todo lo que uno estudió, esto es como que sacar pinceladas. Y eso es lo triste, porque no podemos extraer todo para poder predicarlo en 30 minutos. Entonces, pero aquí vamos a estudiar un poco sobre esto y vamos a llegar a entender qué quiso decir el autor. Entonces, yo puse acá debate sobre los alimentos de la vida cristiana. La comida también puede ser un tema teológico. Y también el texto base, Romanos 14, 1 al 4. Siguiente. La Biblia y el tema de los alimentos. Dios ha hablado sobre la alimentación desde el principio. ¿Quién sabe que Dios habló de la alimentación? ¿Quiénes saben que Dios dio un orden de lo que se debía de comer en el principio? Todos sabemos, ¿verdad? Y qué era lo que no se podía comer también. Entonces Dios habla de una dieta original dada por Dios. Como esta imagen, eran solamente frutas, semillas, lo que Dios le había dado a Adán y Eva. Y principios sobre alimentos que fluyen en la vida espiritual. No sé si ustedes saben, pero lo que uno come te ayuda. Es algo que también influye mucho en nuestra vida espiritual. Imagínense, yo en ese momento tomo, no sé, café. Yo me volvería como muy así. Bueno, yo no tomaba, pues dejé de tomar porque a mí me daba dolor de cabeza. Entonces, imagínense, yo ahí orando y con dolor de cabeza, entonces no sirve así. Referencia del principio en la mesa, todo se encuentra en la Biblia. La siguiente. Contexto histórico de Romanos. Aquí vamos a lo que es el libro. O sea, el libro es la carta a los romanos. Fue escrita 57, 58 después de Cristo. O sea, eso no fueron escritos así porque tenemos que saber que el apóstol, después que Jesús murió en el año 30 en adelante, bueno, en 30, 31. Entonces, allí, después de eso pasaron unos años donde ya los apóstoles empezaban a escribir. Entonces eso dice que fue escrito en 57, 58 después de Cristo. Fue escrito por Pablo desde Corinto. Lo que estamos hablando ahorita que él andaba por todos lados. Y era compuesto, o sea, la iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles. Y había existía tensiones culturales y religiosas, como todo lo que nosotros sabemos. Venimos de diferentes lugares, tenemos costumbres, tenemos forma de comer, tipo de comida, entonces es algo que nosotros siempre hay una lucha, es algo que no solamente existía en la iglesia primitiva, sino que también existe en nuestro tiempo. Diferentes antecedentes religiosos, judíos con tradiciones
alimentarias, gentiles con prácticas distintas, y Pablo lo que busca es la unidad en el Evangelio. Eso es lo que siempre como los creyentes hemos de tratar de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos, o sea, por qué los gentiles venían con prácticas distintas? Muchos de los gentiles que se habían convertido al cristianismo adoraba, por ejemplo, a la diosa Atenea, adoraba a Zeus, adoraba, entonces, y le ofrecía ofrenda, le ofrecía esto y aquello, entonces ellos también venían con eso, con lo que podemos decir como ahora, por ejemplo, no sé, yo vengo de una cultura, yo soy cabecar, el español es mi segundo idioma, como por lo que pueden ver, y escuchar también. Entonces, cada uno viene con una cultura diferente, costumbres diferentes. Por ejemplo, en mi cultura, el chancho es un animal que se usa mucho en los velorios y todo eso, entonces es algo que no hace falta, es algo que las personas o sea, es, como decir, muy importante en la comunidad. Entonces, como adventista, tenemos que, o sea, como adventista yo tengo que dejar eso que era parte de mi cultura. Entonces, es algo así en esta situación. El tema comienza en Romanos 14:1, continúa hasta Romanos 15:1 al 6. O sea, yo no puedo estudiar todo eso, pero imagínate estudiar todo este capítulo, será como unos 200 páginas o más, pero a nosotros nos piden solamente estudiar los 5 pasajes que queramos estudiar. Pero continúa, o sea, ese no solamente llega acá, sino que llega hasta el capítulo 15:1 al 6. Entonces, Pablo trata la convivencia entre creyentes con diferentes condiciones. El ejemplo que usa Pablo, diferencias en la comida. Algunos creen que puede comer de todo, otros por conciencia solo come verduras, o sea, eran como tipo vegetarianos. Y como ustedes saben, en el origen, bueno, aquí dice comen legumbres, o sea, como vegetales, pero ahí dice verduras. El problema no es la comida, sino la actitud entre creyentes. No era lo que ellos, o sea, no era tanto lo que se comía, y no sé, sino que era cómo era la actitud de ellos, cómo se sentía al comer, cómo se sentía al no comer. Había una lucha. Yo lo que es estructura del argumento de Pablo, yo saqué en cada versículo. Mandato, recibir al débil en la fe. Fue un mandato del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 14, por si quieren buscar también. En Romanos 14:1 dice recibir. O sea, es un mandato. Ayer yo llegué donde yo me estoy quedando aquí en Puerto Vargas, cuidando el campamento. Cuando yo llegué no había agua. Entonces el pastor Jeremy me dejó allá. Entonces yo le dije, pastor, no hay agua. Entonces él le dijo al otro pastor que me trajera agua. O sea, él dijo, o sea, es como un mandato. Y el pastor llegó en la noche a dejarme el agua, el otro pastor. Entonces el apóstol Pablo tenía esa autoridad de decir a alguien, vaya y deje esto, vaya y haga esto, o hagan esto, acepte esto. Entonces él dice, es un mandato, recibir al débil en la fe, versículo 1. Y ejemplos, diferencias en comida. O sea, había diferencias de comida, o sea, forma de comer. Corrección, no juzgar ni despreciar. Era lo que el apóstol Pablo quería decirles. Fundamento, Dios es el Señor del creyente. Aunque tal vez el otro no comía esto, el otro vivía así, pero todos seguían al mismo Señor. Todos tenían al mismo Dios. Recibir al débil en la fe, Romanos 14:1. Texto clave, reciban al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Dice explicación, el mandato principal es recibir, no debatir. O sea, muchas veces nosotros como iglesia tenemos el error de en vez de corregir a alguien, bueno, corregirnos, en vez de aceptar a alguien, tratamos de tal vez corregir, tratamos de juzgarlo o decirle que no haga esto para poder estar en la iglesia. Entonces muchas veces el apóstol Pablo ya conocía esa situación, entonces él dijo, reciba al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Dice, el débil en la fe. O sea, nosotros podemos malentender, por eso es que digo, es importante estudiarlo al texto original, investigarlo para no salir con una idea así, con una idea loca. Entonces, dice aquí, el débil en la fe no es alguien sin fe, no es alguien con poca fe, sino alguien cuya fe todavía no ha madurado, o sea que apenas está comenzando. Eso se puede entender con nuestra vida. Yo antes no me vestía así, bueno,
Yo me vestía muy diferente, casi como la ropa más ancha, como lo que se conoce como los raperos. Entonces, yo usaba mi gorrita y tenía el pelo un poquito más largo. Pero yo al conocer a Jesús, yo empecé poco a poco y al final cambié. Incluso yo he escuchado canciones según cristianas que ahora sé que no son cristianas porque están medio mundanos, aunque habla de Dios, pero no son de lo que podemos escuchar. Entonces, todo va cambiando. O sea, yo en ese tiempo era un hombre, como dice acá, débil en la fe. O sea, alguien que apenas está madurando, apenas está comenzando a crecer. En la vida cristiana es lo mismo, estamos creciendo poco a poco. Ahora dice acá, Pablo enseña que la iglesia debe practicar comunión y paciencia con los nuevos creyentes. Yo les pregunto, hermano, ¿estamos haciendo esto en esta iglesia? Teniendo comunión y paciencia con los nuevos creyentes. A veces cuando alguien llega nuevo, tal vez con un tatuaje, ya nos ponemos a decir que no y que no sé qué, que usar la ropa para que no se viera, tantas cosas. Y a veces, como dice acá, tal vez es del Señor, no de nosotros. Nosotros tenemos que ayudarlo a que Él crezca. Bueno, aquí dice Pablo, palabra griega, astenonta, débil, alguien con escrúpulo de conciencia. O sea, alguien que piensa que no hago eso porque tal vez está mal, no hago aquello porque tal vez está mal. O sea, todo lo ve como que es pecado, todo lo ve como que es malo. Entonces, una de las cosas que yo puedo entender con esto es que antes, cuando yo no era eh, adventista, yo no creía mucho en Jesús, sino que yo creía más en Dios Padre, nada más. Entonces yo veía a Jesús como tal vez como un profeta o tal vez como un enviado de Dios, pero no como Dios. Y muchas veces cuando yo me ponía de rodillas a orar, yo decía, yo tenía que orar en nombre de Jesús o orar, pedir a Dios. Yo sentía como un poquito mal porque decía, ¿será que estoy adorando o sea, tal vez estoy cometiendo una idolatría porque estoy adorando a Jesús? Y no sé qué, pero al final al estudio entendí que Jesús era Dios. Entonces no tenía nada de malo ponerme a orar de rodillas en nombre de Jesús. Entonces dice, no discutir por opiniones. Palabra griega, diacrisis, que es discusiones o divisiones. Y la otra palabra es dialogismo, que es razonamiento o disputa. O sea, había esas palabras, lo que se encuentra también en Romanos 14, Romanos 14, vamos a ver, versículo 1 dice, pero no para contender sobre opinión, o sea, no para hacer discusiones o razonamientos de que no, que yo estoy en lo correcto, que el otro no está en lo correcto y nada de eso, sino que es más que todo poder comprender. Pablo advierte que la iglesia no debe convertirse en un lugar de debates innecesarios. Es decir, muchas veces tomamos la iglesia y queremos como que corregir a otro, debatir, decir no, que esto está bien, esto está mal, y querer como imponer nuestras creencias, imponer lo que nosotros creemos que es correcto. El propósito de recibir al hermano es edificarlo, no vencerlo en argumentos. Una de las cosas que nosotros no debemos de cometer es pensar que vamos a ganar debatiendo. Nadie gana debatiendo, porque el otro no va a aceptar, el otro se va a enojar, aunque tal vez el otro esté en lo correcto, no lo va a aceptar. Y más porque se da cuenta que está en lo correcto, se va a enojar más. Entonces el debate no nos lleva a nada, el debate no hace que nadie gane, los dos pierden. Entonces mejor no debatir en que, ¿por qué se vino así? ¿Por qué el otro vino así? Porque yo me he visto así. No. A todos, yo puedo venirme así, el otro puede venir con pantalones, pero tal vez los dos estamos adorando a Dios y tal vez el otro sí está más, tal vez es mejor que yo y yo solamente me he visto, pero en mi vida privada tal vez esté más perdido que no sé quién. Entonces, mejor no meternos en eso. Ahora, diferentes prácticas entre creyentes. El versículo 2 dice, uno cree que puede comer de todo, pero el débil come verduras. Explicación. Existían creyentes con diferentes convicciones sobre comida. Algunos se sentían libres de comer todo, o sea, otros decían yo como esto, como aquello. Pero esperen, no vamos a entrar en lo que, o sea, tal vez hermano usted está pensando, está hablando de comidas inmundas y no sé qué, pero esperemos, ahorita vamos a comenzar con eso.
Otros evitaban la carne por motivo de conciencia, ya que iba por comida, digo por carne. Por posibles causas, carne sacrificada a ídolos. ¿Cómo podemos llegar a entender eso? Dice, bueno, escrúpulos relacionados con leyes judías, pero había también lo que podemos decir, la ley judía, el Levítico 11. Pero esto se compara y si lo estudiamos es igual a la primera epístola a los Corintios 8. Quiero, hermanos, que vayamos a ver eso así encimita. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Entonces el hermano del que hablé al principio pensaba que eso se refería más que todo a los alimentos o a la carne o los animales limpios e inmundos. Él pensaba que este capítulo se refería a eso. Ese es el problema que nosotros o mucha gente o mucha iglesia piensa que nosotros, porque o sea, hay un texto, lo sacan lo que le dice, o sea, mala interpretación, que agarra un texto y dice, no, es que eso se refiere a aquello, eso se refiere a... Jesús le dijo, bueno, Dios le dijo al apóstol Pedro que mata y come, refiriéndose a los animales, y no de que ya ahora podemos comer. ¿Por qué? Porque agarra un versículo y con eso hace una teología, con eso hace una doctrina, una creencia. Y no debe ser así. Nosotros tenemos que estudiar toda la Biblia, incluso estudiar todo el capítulo, estudiar todo el libro y toda la Biblia para llegar a una respuesta, a una respuesta más, más concreta. En primera de Romanos, capítulo 1 al capítulo 8, dices los sacrificios a los ídolos. Y hay palabras que se asemejan a esto. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Dice, acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Aunque hay algunos que se llamen dioses, y aquí habla un poco, vamos a ver, en el versículo 7, donde ya se puede entender un poco de lo que estoy hablando, dice, pero no en todos hay este conocimiento, pues algunos habituados hasta aquí a la idolatría comen como si el alimento fuera sacrificado a ídolos, y su conciencia que es débil se contamina. Aquí nos damos cuenta que se parece al capítulo que estamos estudiando. Entonces ya nos está dando como una luz de lo que está hablando el apóstol Pablo. En el versículo 8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Dónde se parece o dónde podemos encontrar otro versículo que habla lo mismo que 1 Corintios 8, Romanos 14? O sea, podemos decir que es la misma. El apóstol Pablo está hablando de la misma cosa, solamente que en Corintios, en 1 Corintios 8, amplió un poco de lo que él estaba hablando, porque era un tema que ya todos conocían. Entonces, y si seguimos, versículo 9 de Corintios 8 dice, si 9, procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Dice, versículo 10 lo explica mucho mejor. Dice, porque si alguien te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y así, por tu conocimiento, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Versículo 12, de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces cuando nos damos cuenta el texto está hablando de la comida sacrificada a los ídolos. ¿Cómo podemos entender esto? Podemos ir al contexto histórico de aquel tiempo. En aquel tiempo la comida
O sea, yo, digamos, yo soy un pagano, o sea, yo adoraba a otro Dios, yo me acercaba, bueno, yo hacía mi sacrificio al mi Dios, al que yo creo, una comida puede ser carne de oveja, puede ser carne de vaca, que en la Biblia dice que se puede comer, y él hace su sacrificio pero queda un resto, entonces él va y vende esa parte a una carnicería. Y yo que soy creyente llego y le pregunto, esa carne de vaca es sacrificado a los ídolos o no? Porque tal vez yo, entonces dice, sí, sí, es una parte que se sacrificó a tal Dios. Yo digo, no, entonces no como, porque fue sacrificado. Pero el apóstol Pablo, que tiene más conocimiento, dice, yo puedo comer esa carne. ¿Por qué? Porque yo sé que fue sacrificado a los ídolos y los ídolos no tienen poder, no son nada. Entonces esa carne es como que nada, no tiene poder para que me haga daño. Ahora imagínense yo que sé que eso no va a hacer daño y un hermano que apenas está conociendo el evangelio vea que yo compre esa carne sacrificada a los ídolos y yo coma. ¿Qué va a pensar el hermano? Va a pensar que como yo como carne de ídolos, entonces él puede también hacer lo mismo, pero teniendo un pensamiento diferente, que ese Dios también es el mismo que yo creo, o ese Dios también tiene poder. O sea, podemos desviar, hacer caer al hermano por, por tal vez no fue nuestra intención, pero podemos llegar a decir que por no tener más cuidado en lo que estamos haciendo delante del compañero, del hermano. Entonces, es así lo que tenemos que entender esta parte. El apóstol Pablo dice que, o sea, para mí eso no es nada, yo puedo comer esto, pero si un hermano que es débil de conciencia, débil en la fe, mejor no lo como porque él puede malinterpretar, puede llegar a pensar que esa carne como fue entregado, ofrecido al ídolo o sacrificado a los ídolos, como el apóstol Pablo, que es alguien superior, muy mejor, más consagrado lo comí, entonces puede ser que yo pueda comerla porque pues el apóstol me está demostrando que tiene, o sea, que ese Dios tiene poder, o sea, malinterpretando todo. Entonces mejor no como eso, porque sé que el hermano lo va a malentender. Entonces a eso se refería. Ahora el creyente fuerte y creyente débil. Ahora vamos a a lo que estábamos. El creyente fuerte comprende la libertad cristiana, o sea, él entiende que hay cosas que no es tan malo. O sea, uno llega a un conocimiento que dice, no, esto no me afecta, esto no es tan malo como podemos llegar a tener. Y el creyente débil es alguien que tiene conciencia sensible, que piensa que esto está mal, que piensa que esto está mal, que aquello está mal. Por ejemplo, hay iglesias, ni la iglesia adventista, que prohíben que las mujeres corten el pelo, que tengan el pelo un poquito corto. Y nosotros sabemos que pues, Dios no se va a andar fijando en el pelo. Y hay lugares que también te pueden disciplinar si te pinta el pelo. Pero hay iglesias donde hay gente que tiene el pelo pintado y eso no significa que sea menos que la otra persona o que no esté tan consciente. Todo es como que, entonces es lo mismo, o sea, es algo que siempre se ha debatido, siempre ha existido en nuestra iglesia. Yo prefiero abstenerse para no pecar porque él piensa que todo es pecado. Enseñanza de Pablo, el fuerte debe mostrar paciencia y amor. O sea, si uno tiene más conocimiento de la palabra de Dios, uno puede guiar al otro que tal vez está un poco más perdido en las cosas de Dios. Y la madurez espiritual se demuestra cuidando al débil. O sea, uno guía al otro. Si uno se da cuenta que el otro se pone más estricto porque tal vez no entendió lo que dice la palabra de Dios, uno dice, no, hermano, no es así. Por ejemplo, ¿quiénes de aquí juega fútbol? Para no mencionar eso. Fútbol. De los que jugaban antes, cuando eran jóvenes. Para ustedes jugar fútbol es malo. Hay lugares donde dicen que es pecado jugar fútbol. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice la Biblia? Y esa es la cosa que siempre ha existido. Yo juego fútbol. Y yo juego porque yo sé que yo no voy a ir a andar pateando, no voy a andar peleando. Si alguien quiere pelear conmigo, yo me salgo ya. No voy a entrar, como dicen, a lo loco para golpear a alguien. Pero si yo sé que
Era malo, no, yo tengo bola, pero no es malo porque uno va a ir a jugar, va a ir a competir. Ahora, ¿por qué sería que, cuál es la razón por la que yo diría que es malo? Si yo mismo sé que yo entro a jugar y voy perdiendo y empiezo a pelear, empiezo a patear al otro, entonces yo digo, no, yo no puedo jugar porque para mí es malo, porque yo peco jugando fútbol, ando peleando. Entonces mejor, okay, entonces mejor no juego porque yo sé, tengo una conciencia, una espiritualidad más, como dice acá, tengo una madurez espiritual, okay, que ya no puedo, o sea, no juego mejor porque sé que es malo. Sé que voy a golpear a alguien, sé que voy a patear, entonces yo sé que no me puedo autocontrolar, mejor no juego. Y digo, no juego porque sé que no puedo, porque peleo, porque hago eso y aquello. Pero en cambio el otro dice, no, yo juego, yo no, pero yo juego por diversión, por entretenimiento. Entonces uno dice, pues entonces no tiene nada de malo. Es algo así, es un ejemplo. Ahora la siguiente. Dios ya ha recibido a ambos. Los dos que juegan fútbol, Dios lo ha recibido. Y el otro dice, no juego porque peleo. Mejor que entonces, o sea, él sabe que él puede fallar, entonces mejor no jugar y los dos Dios lo recibe. Entonces, explicación, la aceptación de un creyente no depende de lo que come. O sea, ya vimos que no se refiere a lo que la Biblia prohíbe, sino que carne sacrificada a los ídolos. Ahora Dios ha recibido tanto al fuerte como al débil. Entendimos que el fuerte es el que tiene madurez espiritual. El débil es el que todavía va comenzando, todavía va empezando. Principio teológico. Cuando un cristiano juzga a otro, está ocupando el lugar de Dios. ¿Quién es el que nos juzga? Tenemos el derecho, la oportunidad de corregir a alguien, de decir que tal vez algo está mal, pero no tenemos ese derecho de juzgar, decir que yo soy mejor que alguien, yo soy mejor que el otro, no tenemos ese derecho, pero a eso le corresponde a Dios. El otro versículo, el otro pasaje, diapositiva. ¿Quién eres tú para juzgar? Dice en Romanos 14:4. Pregunta retórica de Pablo, ¿quién eres tú que juzga al siervo ajeno? Explicación, cada creyente pertenece a su propio Señor. Hermanos, cada uno de nosotros pertenecemos a quién? A Dios, cada uno de nosotros. Y dice, solo Dios tiene autoridad para juzgar, solamente Dios. Y verdad final del pasaje, Dios tiene poder para sostener al creyente en pie. Dios es el que tiene poder para seguir aumentando nuestra fe. Astenón débil, significado literalmente débil, frágil, alto de fuerza. En el contexto espiritual, persona cuya fe todavía es inmadura. Idea clave del texto, no es alguien sin fe, no es alguien que no tenga fe, sino que es alguien cuya conciencia tiene muchos escrúpulos religiosos. Y aplicación a la iglesia, los creyentes nuevos o con menos conocimiento pueden tener temores sobre ciertas prácticas. Y la iglesia debe tratarlos con paciencia y amor. La otra parte es diacrisis, dialogismo. Dice, significa debates, disputas, divisiones. Esto es con la parte donde uno saca el significado de cada palabra. Y significa pensamientos que producen dudas. Idea principal de Pablo, la iglesia no debe recibir al débil para discutir sus opiniones. Principio espiritual, la comunión cristiana no debe convertirse en un tribunal de debates, lo que estudiamos ahorita. Propósito de Pablo, proteger la unidad de la iglesia. Esa es la idea de Pablo y esa es la idea que debemos de tener. Como dijo el hermano ahorita, o sea, si aquí los hermanos quieren una iglesia nueva y bonita, una iglesia, primero tienen que tener esa unidad, esa comunión con Dios y esa unidad entre hermanos para poder fortalecernos. Y esa palabra, las dos palabras que aparecen arriba, dos actitudes condenadas por Pablo. Y ahí está la palabra significa juzgar, abajo despreciar. Y problema en la iglesia de Roma, los fuertes despreciaban a los débiles. Y los débiles juzgaban a los fuertes. O sea, no era culpa
O sea, no era culpable solamente los que tienen débil en la fe o los fuertes, sino que ambos hacían lo incorrecto. Porque los fuertes despreciaban a los que todavía están comenzando. Y los débiles que apenas están comenzando, que veía todo como pecado, despreciaba a juzgaba a los fuertes en la fe. Entonces había dos problemas. Enseñanza de Pablo. Ambas actitudes destruyen el amor cristiano. Dios es quien recibe y sostiene al creyente. Aplicación para la iglesia de hoy. El pasaje muestra que dentro de la iglesia existen diferentes niveles de madurez espiritual. Note, todos tenemos la misma madurez espiritual. Algunos estamos comenzando, otros ya llevan más. Diferentes convicciones de conciencia. Algunos entienden más la libertad en Cristo, otros tienen una conciencia más sensible o estricta. Principio de Pablo el apóstol. Estas diferencias no deben producir desprecio ni juicio. El principio que enseña Pablo. Los creyentes más maduros no deben despreciar a los más sensibles. Los creyentes con conciencia estricta no deben condenar a quienes ejercen su libertad. Les voy a contar una historia acerca, algo que pasó allá donde yo vivo. Nosotros tenemos allí no había colegio, yo tuve que estudiar en un colegio lejos, tenía que caminar 2 horas, 4 horas al día, 2 horas para llegar, ya 2 horas para regresar. Y hubo un tiempo en el 2018 que los hermanos, ¿cómo se llama? En la comunidad, la gente, las personas empezaron a reunir para poder construir un colegio. Fue algo muy complicado, pero se reunieron y cada uno puso su parte. Mi papá era muy bueno organizando, entonces él trabajaba, llevaba a la comunidad a trabajar, a limpiar, a chapear, a hacer de todo y a construir un ranchito. Había dos que eran más metidos como en las reuniones, en documentos, ellos se encargaban de los papeles. Y había otro que se encargó de donar su tierra. Y había cada grupo estaba trabajando en lo que es fuerte, en lo que ellos saben hacer. Y se pudo, porque imagínense si mi papá se reunieran solo a construir, pero hay otros que no hacen lo que les toca, hacer los papeles y no sé qué papeleo. Y si los que hacen papeles solamente se encargaban de eso, pero no había alguien que estuviera, que ellos pudieran ver que sí están trabajando, que sí quieren, no había un resultado. Entonces así mismo funciona la iglesia. Si aquí estamos reunidos, los pastores llegan y dicen, sí es cierto, he visto que aquí se reúne, aquí hay muchos niños, muchos hermanos, todos ellos se van a mover para que haya una iglesia acá. Entonces es un ejemplo que les puedo dar acerca de esto. Entonces con esto podemos decir que cada uno, tal vez estamos creciendo, otros están más altos, pero eso nos hace crecer más y más. Podemos aprender del débil, podemos aprender del fuerte. Entonces es algo donde Dios pide, donde el apóstol Pablo dice acá, o sea, él pide a la iglesia unidad. Conclusión del pasaje, cada creyente es siervo de su propio Señor. Solo Dios tiene autoridad para juzgar y sostener al creyente. Lo mismo que les andaba repitiendo. Aplicación final, la iglesia debe vivir con humildad, amor y paciencia. La verdadera madurez espiritual se demuestra edificando al hermano. Entonces, hermanos, que con este mensaje nosotros podamos entender que no estamos para juzgar. Podemos corregir, sí, podemos tal vez reprender a un hermano por algo, pero no estamos para juzgarlo, no estamos para decir o sea, siempre evitar eso y siempre dejar eso en las manos de Dios. Siempre orar por esa persona también si vemos que no va bien. Entonces, hermanos, en esta parte también hay un espacio para preguntas, dudas también. Entonces, hermano, el tiempo es de ustedes, hermano. Alguien que tenga duda acerca de esto, pregunta. Una persona que viene a la fe, una persona que tiene ciertas costumbres, tradiciones, como comer carne, pero que no las hace porque piensa que eso afecta su relación con Dios. Es una persona débil. Y la persona fuerte piensa que a pesar de hacer todo eso, sabe que eso no afecta nada a su relación con Dios. Entonces, aboga por la empatía, enseñar al otro a través del ejemplo. Exactamente, sí. Exactamente, hermano. Es
la manera. Y también, entonces, si vemos a una persona que está comiendo algo que no es ¿verdad? No deberíamos de criticar, porque a mí me pasó una vez que yo fui a Limón, todas las mujeres tenían una flor roja en la aquí no le gusta una flor, ¿verdad? Y le pregunté a una, ¿dónde? Porque todo el mundo tiene una flor. Y me dice, la iglesia católica está regalando flores. Pero a mí me habían enseñado eso, que porque viene de algo idólatra, que bueno, la iglesia católica se sabe que son a la Virgen, era un día de las madres, creo. Entonces no fui. Pero me quedé yo con la duda, pero ¿será que por una flor uno peca? Digo yo, por pecar, porque también muchas iglesias hacen ventas para organizarse, para comprar, y a veces ellos no quieren comprar. Entonces, ¿será que también será malo? Como la iglesia católica que hace ventas y uno quiere comprar algún postre o algo así. Entonces quería saber hasta qué nivel uno puede abstenerse. Yo creo que depende, porque, por ejemplo, si usted siente, o sea, eso está bien porque tu mente dice que no es lo correcto, que no es correcto lo que estás haciendo, porque, o sea, más que todo porque te das cuenta, o sea, dices, no, es que eso no está bien, porque que tienes tu forma de pensar. Ahora, te digo, ellos hacen eso. Ahora uno dice, bueno, ya, digamos un ejemplo, si alguien me regalara una imagen de la Virgen María, o sea, yo no lo voy a aceptar porque, primero, si yo lo pongo ahí, me va a decir, pero ¿para qué, o sea, ¿para qué voy a necesitar eso? O sea, yo te pregunto, ¿para qué vas a necesitar esa flor? ¿Te sirve esa flor? No sirve, entonces no hay necesidad. Si ahora si me dan, por ejemplo, esa virgen, o un rosario que pone, o sea, ¿para qué me va a servir? Si no me sirve, o sea, no lo voy a ocupar. Ahora, si viene un hermano católico y dice, estamos repartiendo galletas, víveres, tal vez lo puedo aceptar porque es comida, no va a servir para comer. Ahora, si alguien me dice, por ejemplo, eh, te voy a dar esto por cambio de eso, tal vez sí no lo voy a aceptar, porque tal vez él quiere que yo, incluso muchos de nosotros, estos días yo fui a bueno, no es por una clase, tuve que ir a visitar una iglesia, pero no es para participar con eso, sino para ver cómo ellos lo hacen, las mega iglesias y todo. Pero no es que yo esté participando, solamente quiero ver cómo lo hacen ya. Porque es otro tema también, de que muchos hermanos visitamos a muchas iglesias. Sí, sí. Evangélicas y todo, entonces también eso es algo polémico para otros, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Será que el joven podría repetir lo que él preguntó? Que me llamó la atención. Sí, sí. Puedes preguntarle, hacer la pregunta. Lo que hiciste ahorita. La diferencia entre un creyente con fe débil y otro con la mejor. ¿Cuál es el concepto que diste? Que el creyente débil era una persona que tiene costumbres y creencias y que deja de hacerlas porque piensa que es parte de su relación con Dios. Pero que el creyente fuerte es una persona que a pesar de que tiene esas costumbres, las comer carne y las mantiene, y a pesar de eso las sigue haciendo porque sabe que eso no se hace nada de relación con Dios, es el creyente fuerte. Entonces uno piensa, uno se cree con la moral muy superior, por decir, yo porque no hago esto, entonces soy más que la otra persona. Y no es así, entonces uno a través de la empatía y el propio ejemplo que uno da, uno puede enseñarle a la otra persona que no está mal, independientemente si lo hace o no lo hace, no termina con Dios, porque hay personas, como decía él, con una conciencia muy sensible, y entonces uno lo que tiene que hacer no es juzgarlo, sino más bien enseñar con humildad, instruir con humildad. Con ejemplos, sí. Sí. Es como ahora hay muchos vegetarianos. Sí, aunque cuando la luz de la verdad llega a tu vida, ella te pone en una condición en que necesitas tomar una decisión para dejar aquello que Dios ya te dijo que está mal, que normalmente ella no afecta tu relación con Dios. Te voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, Dios dijo en Levíticos, es lícito comer esto, esto y esto. Y Dios dice, no se puede comer esto y esto y esto. Entonces uno dice, ok, Dios, está bien, gracias, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo,
Dios viene y te dice, mira hijo, el tiempo ha pasado, las cosas han cambiado, ya la alimentación de carnes realmente ya no es la adecuada para tu salud y eso muy bien lo sabemos ya por las investigaciones científicas y médicas. Entonces Dios ahora te proporciona nueva luz en la cual te dice, mira, realmente no afecta mi relación contigo, pero sí afecta tu salud y tu cuerpo. Y si afecta tu salud y tu cuerpo, en Corintios 6, 22 y 23, Dios dice, el que destruya su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Así es, porque dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, por amor a Cristo y por preservar mi cuerpo para glorificarlo a Él, entonces yo hago lo que dice Corintios. Todo lo que comáis o bebéis o hacéis, hacedlo para gloria de Dios. Entonces, sí, para una mente débil puede hacer que afecte. Y para una mente fuerte puede hacer que no, pero está destruyendo su cuerpo y al final y al cabo termina en la misma que él debe. Entonces, dice la Biblia, no sé en el capítulo del versículo, de que ya Dios santificó todo lo que no hicieron a comer. Ellos tienen esa parte como que si no se come eso, y algunas personas dicen, pero eso fue en tal de no sé qué, y ahora ya no Creo que ya, ahí llega. Sí. Ajá. Yo quiero ¿cómo decir? Decir la parte, o sea, complementar lo que dijo el hermano. O sea, este tema es acerca muy diferente a lo que, o sea, yo digo, no se refiere a comer, o sea, no se refiere a que comer chancho y eso, sino que se refiere más que todo a carne sacrificada a ídolos. Ahora, nosotros como adventistas tenemos, o sea, estamos tratando muchos de no comer carne, como dice el hermano, porque sabemos que la carne de ahora ya no es tan saludable como antes. Entonces, esto no contradice lo que nosotros creemos. O sea, es decir, este tema no es acerca de que podemos comer carne. O sea, incluso hay carnes limpias según la Biblia, pero aún trae enfermedad por el tiempo, por el pecado, la carne se ha contaminado. Entonces, hay hermanos que son veganos, que no comen nada, ni huevos, y hay otros que comen, son vegetarianos, y hay otros que a veces se da su gustito con un pollito. Entonces, como digo, no es para decir que yo soy vegano, entonces puedo comer carne. No, eso no se refiere a lo que nosotros adventistas creemos, sino esa creencia de que muchos usan para decir, no, es que la Biblia dice que ahora que no hay que juzgar al que come, o que eso es. Entonces, como digo, fue muy bueno lo que dijo el hermano, porque también se puede malinterpretar. Podemos llegar a tener ese dedo y después decir, no, el hermano nos habló de que ahora podemos seguir comiendo nuestro pollito. No, o sea, este es un tema, como digo, es una investigación, es muy aparte. Si yo quiero investigar acerca de esto, también puedo hacerlo. Pero este tema es acerca de lo que digo, acerca de los carnes sacrificadas a los ídolos. Entonces, hermanos, ¿cuál es la otra pregunta? Hermano, yo que me gustó lo que usted dijo, el fuerte ayuda al débil. Ajá. Porque yo antes me echaba el agua al débil. Sí. Ya aprendí. Ajá. Sí, así es. Entonces, como dijo el hermano, ¿cómo te llamas, hermano? Michael. Llama el hermano Michael, digamos que él no come los animales, la carne, digamos, no come cerdo. Entonces él ve que hay un hermano que come, entonces el hermano dice, yo no como, el hermano no come delante del otro, porque dice que no, o sea, él no lo juzga, sino que él no come. Entonces al final el hermano dice, bueno, como él no come, yo también no voy a dejar de comer, porque o sea, él lo ve como un ejemplo. Y como la vida que él tiene es saludable, entonces el otro dice, bueno, como él es saludable, yo también quiero ser como él. Entonces cada uno damos ejemplo con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vestir. Por ejemplo, yo una vez le dije a mis hermanas, porque mis hermanas, como no éramos adventistas, antes éramos católicos, ellas iban con pantalonetas, sí. Y al final yo dije, no, es que en la iglesia la mayoría va así con vestidos. Entonces al final ellas cambian, entonces todos los sábados van así con vestidos. Pero ellas no tenían esa idea de cambiar. Pero yo les conté y todo, entonces al final ellos dijeron, sí, entonces nosotros queremos, porque yo nunca las juzgué de que por qué van así, sino que yo les dije, es que muchas muchachas van así. Entonces ellas dijeron, bueno, vamos a comprar vestidos entonces.
y porque iban en licras y así. Entonces, todo eso yo nunca las critiqué, solamente le dije le di un ejemplo. Eso es lo que como hermanos debemos de hacer. Bueno, ¿alguna pregunta? No, no, Ya. no, es que yo he leído de ese pasaje Ajá. que si aquí están comiendo comida sacrificada a ídolos, Ajá. y si va una persona con hambre y comió, y si no voy para y luego al hermano, no lo va a caer en pecado. Sí. Obviamente, yo entiendo Así. así. Ajá. Sí, sí. Sí, es así. Pero si yo sé que están haciendo la comida sacrificada y voy yo a comer, yo sí caigo en pecado. Porque yo estoy dando cuenta. Sí. También, o es como lo que estudiamos, depende. Si usted dice, no, es que un ídolo no es nada, entonces no, está en la conciencia. Ya en la conciencia. Sí, pero si usted dice, como dijo la hermana, ella sintió que está mal, entonces no lo haga porque su conciencia dice que no lo... Yo siento mal, yo comida sacrificada y yo no como. Claro, y es mejor si no come, porque eso es lo que la Biblia habla. Hay uno que debe ir la fe o que apenas está comenzando y el otro dice, no, yo no como porque está más que todo como en la conciencia, es decir, aunque el apóstol Pablo dice que no, que... Ajá. Es interesante, hermanos, porque ¿saben ustedes cuántos agricultores son católicos? ¿Y cuánto acá comemos arroz? Y hasta y pescadores que van en lancha y tiran flores. Ajá, y toda la vuelta entra. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que la ética más mejor, la postura más mejor para mantener nuestra conciencia y nuestra relación con Dios sin afectar nuestra razón, es simplemente volver al principio y obedecer la palabra de Dios mismo. Así es, sí. Hay un dicho por ahí que dice, oh, cada vez para Sí, hermano, entonces, igual si uno siente que no está bien, mejor evitar. O sea, yo, por ejemplo, yo no me voy a meter en una iglesia evangélica, católica, porque aunque sé que ellos no adoran verdad, pero mejor yo lo evito ya. O sea, yo sé dónde tengo que ir, dónde tengo que estar. Entonces, o sea, yo sé que, o sea, aunque yo sé que tal vez ellos no están en la verdad, no ir a molestarlos. Yo estoy en lo que creo. Y ya, entonces, hermanos, muchas bendiciones. Ayer yo andaba trabajando y cuando llegué en el barrio me andaban como, yo calculo que eran como 40, 50 gringos ahí, estaban saltosos cada grupo. Les pidieron permiso para hablar por mi yo pasé el patio y todo, ¿verdad? Y uno de ellos me dice, ¿después le daba una Biblia? Y digo, sí, claro. ¿Usted tiene? Digo, yo me fui el cuarto, trae la mía y él me la regaló. Sí. O sea, yo creo que una Biblia no es malo. Sí. Es más, la libertad es para regalársela a alguien, cualquiera, pero bueno, depende también de la Biblia que te regalen. Porque si te da una nueva traducción que es de los testigos de Jehová que está mal traducida, ahí no. Ajá. No, a mí igual me regalaron una. Ajá. Lo que yo hice fue, o sea, me dio curiosidad y yo fui y agarré mi Biblia y estuve comparando versículos y viene bastante similar. O sea, Ajá. las Sí, palabras sí. cambian, pero Claro. bastante Ajá. similar. Sí, sí. Bueno, entonces, y los que no lo quieren, pues, claro, claro. Igual como una oración no es malo si alguien quiere orar por usted. Nada más para decir algo. Ajá. Yo no sé cuántos de ustedes han entrar en la iglesia han recibido estudios bíblicos. Lo que están hablando hoy me doy cuenta cuán importante es dar estudios bíblicos antes que las personas que en la iglesia, porque cuando yo hago estudios bíblicos yo siempre entro a los estudiantes, hagan preguntas. O si no, yo lo hacer preguntas a ellos, que está entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Así uno va preparando para que antes, cuando uno entra a la iglesia, ya uno sabe más o menos qué hay que hacer. Y porque hay muchos que dicen, bueno, si el Espíritu Santo no me dice a mí, y yo espero hasta que el Espíritu Santo me dice a mí. Recuerdan en el caso de Pablo, cuando Jesús lo llamó, y Pablo le preguntó a él, Señor, ¿qué quiere que yo haga?
¿Recuerda? Y se vaya a tal lugar y le va a decir a usted lo que hay que hacer. Entonces nosotros somos los embajadores y hay que decir a la gente lo que Dios espera de cada uno. Amén. No se olvide Bueno, eso. porque hermana, el último himno, el último himno. Vamos a ponernos de pie. Nos bendito y completo Jesús, que por enseñar la única luz, mis ídolos rompe los grandes amén. Oh, lávame blanco cual nieve del Señor, que solo así se limpió podré. Oh, lávame tú, igual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio correcto, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues amame blanco cual nieve seré. Que solo así se limpió podré. Oh, lávame tú, y cual nieve seré. Jesús, me suplico, consagrado a tus pies, no propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame blanco cual nieve seré. Que solo así se limpió podré. Oh, lávame tú, igual nieve seré. Luego paciente te espero aquí, con corazón nuevo por dentro de ti. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame blanco cual nieve seré. Que solo así se limpió podré. Oh, lávame tú, igual nieve seré. Amén. Hermanos, vamos a orar. Buen Dios, te damos las gracias por tu gran amor, te damos las gracias por hacernos entender que no estamos para juzgar, estamos para corregir al hermano, hacer un ejemplo para el hermano, Señor. Ayúdanos a no tropezar al débil, Señor, a no tropezar al que está comenzando en la vida espiritual. Te pido también que puedas limpiarnos de toda maldad, que puedas limpiar nuestros pecados. También te pido que puedas dar salud, puedas dar bienestar, bendiciones a cada uno de los hermanos que están acá. También te pedimos que puedas bendecir la comida, Señor, que sea una bendición para nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, hermana. Muchas gracias por venir.